De nuevo estamos en estas teleclases. Les saluda el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral de Iquique. Hoy día vamos a tratar sobre los artículos, sustantivos y adjetivos. Para poder empezar con este tema, tenemos que tener claro ¿qué será la palabra? Muchas veces hemos escuchado hablar de palabras, que decimos varias palabras, pero ¿qué serán las palabras? Tenemos que empezar, como dice la Real Academia, que las palabras es una unidad léxica formada por un sonido o conjunto de sonidos articulados que se asocia a uno o varios sentidos y que posee una categoría gramatical determinada. Es decir, cuando una persona dice una palabra, por ejemplo, casa, la otra persona escucha la palabra casa y este sonido que escucha articulado le da el concepto y la imagen de una casa. Entonces, siempre que un sonido o el conjunto de sonidos articulados me dé un concepto, la imagen de algo, estamos hablando de palabras. ¿Y por qué es importante tener claro qué son las palabras? Porque justamente el artículo, el sustantivo y el adjetivo son, ante todo, palabras. Muy bien, vamos a empezar con el sustantivo. Siempre tenemos que ver que todas las cosas que nos rodean son sustantivos, porque todo lo que nos rodea le hemos puesto nombre, ya sea nombre de cosas, como el lápiz, la mochila, que son objetos, ya sea lugares, como el jardín, los pueblos, ya sean personas, como los abuelos, el profesor, la maestra, el médico, animales, como el ratón, la mariposa, las plantas, como la margarita, el olivo, etc. Todos ellos son sustantivos. ¿Por qué? Porque los sustantivos son palabras que nombran a objetos, animales, personas, lugares. También se le puede conocer como nombre común, en el caso de los sustantivos comunes, porque el nombre o sustantivo común es una palabra que sirve para nombrar. Pero también tenemos que no solamente existen sustantivos comunes. Ya habíamos visto que en los sustantivos comunes las personas pueden ser, por ejemplo, un señor, un animal puede ser un oso, un lugar puede ser una ciudad, pero si esa ciudad, por ejemplo, la determinamos una específica como es Dallas, Texas, Iquique, por ejemplo, Santiago de Chile, ya sería un sustantivo propio. Si al oso le ponemos un nombre, el oso Lorenzo, ya sería un sustantivo propio. Y si a una persona, un señor, le ponemos un nombre y apellido, Ricardo Ramírez, sería un sustantivo propio. El sustantivo lo podemos clasificar según su género, puede ser femenino o masculino, su número puede ser singular o plural, ¿cierto? Si son más de uno. Y recuerda que los artículos nos ayudan a saber el género y el número de sustantivos. Ya vamos a ver que otra palabra, existe otra palabra que va acompañado del sustantivo, que será el artículo. Pero antes de eso, vamos a ver a otra palabra que también acompaña al sustantivo, que es el adjetivo. En este caso, el adjetivo calificativo. Por ejemplo, esta niña que vemos acá tiene algunas características o cualidades. Esta niña es bonita, pequeña, inteligente, atrevida. Por lo tanto, estos niños pueden ser que tengan distintas cualidades o características como alegre, pequeño, bajo, amigable. Estas palabras que están acompañando al sustantivo, en este caso niño, se les considera adjetivos porque están hablando de alguna característica o alguna cualidad del sustantivo, en este caso niño. Por lo tanto, el adjetivo indica las cualidades del sustantivo. Dice
como son. Siempre acompañan a un nombre, concordando en género y número. Ya habíamos hablado del género y el número. Por ejemplo, el libro pequeño, pequeño que está en amarillo sería el adjetivo, porque habla del libro. Pero si ya no es un libro, sino son varios libros, los libros, mm, el adjetivo pequeño ya está también en plural, porque el sustantivo está en plural. La tortuga, la tortuga está en, la tortuga está en singular y le ponemos el adjetivo que es una tortuga lenta. Está en singular y está en femenino. Por lo tanto, la tortuga no es que se pueda decir que la tortuga está lento, sino que es lenta porque es femenino, al igual que el libro era masculino, por lo tanto, pequeño también tiene que ser masculino. Y si fueran varias tortugas, serían las tortugas lentas, porque también tiene que concordar en el número como tal. Entonces, los adjetivos no solamente se dan para personas, sino que también pueden ser para objetos, para ciudades. Por ejemplo, podemos ver que los adjetivos pueden determinar el tamaño, por ejemplo, grande, pequeño, por ejemplo, pelota grande, o lo alto o lo bajo de una persona, o gruesa o delgada, niña alta y delgada, por ejemplo. La forma, que puede ser redonda, cuadrada, por ejemplo, mesa redonda. El color, amarillo, rojo, azul, verde, por ejemplo, un auto, un coche rojo. La temperatura puede ser fría o caliente, por ejemplo, sopa caliente. El sabor, sabor que sea dulce, salado, ácido, por ejemplo, una sopa salada. Si ustedes se dan cuenta, lo amarillo, lo rojo, azul o verde, que son colores, no están solos caminando por el mundo, sino que están siempre en algo. Por ejemplo, en este caso, el vehículo es rojo. Uno no va a ver caminando por ahí el color rojo, siempre tiene que estar en algo. Los adjetivos siempre están impregnados en algún sustantivo, no pueden estar solos. Y por último tenemos a los artículos, que también son palabras que acompañan al sustantivo, que también son importantes, al igual que los adjetivos. Por ejemplo, tenemos los artículos definidos. El auto de mi papá. En rojo está el artículo, el auto de mi papá. La abuela de Daniel. La abuela. ¿Cierto? Ahí está el artículo que también lo podemos ver en masculino o femenino, que es el género, o en singular o plural. Por ejemplo, acá los ojos tuyos, los ojos, en plural, tanto porque ojos en plural, las abejas que vimos en vacaciones, las ovejas, perdón, las ovejas que vimos en vacaciones, está aquí, ¿cierto? Que están también hablando algo del sustantivo. En este caso, se utilizan cuando el sustantivo es conocido, porque no es cualquier auto, es el auto de mi papá. No es cualquier abuela, es la abuela de Daniel. No son cualquier ojo, sino que son los ojos tuyos, de ti. Las ovejas que vimos en vacaciones, no cualquier oveja, sino las ovejas que vimos en vacaciones. Pero cuando el, cuando el sustantivo está referido a un sustantivo que no está muy bien definido, ahí el artículo va a mostrar que no está el sustantivo bien definido como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, un bebé toma leche. ¿Qué bebé toma leche? Un bebé. Una ballena está triste, pero ¿cuál será esa ballena? No sabemos. No es la ballena, sino que es una ballena entre tantas. Unos peces amarillos. ¿Cuáles serán? Es indefinido. Encontramos unas flores. No está definido cuáles son esas flores. Por lo tanto, son artículos indefinidos. Por lo tanto, una, uno, una son artículos indefinidos. En conclusión, se utilizan cuando el sustantivo no es conocido. Para la guía que vamos a trabajar, ustedes que van a trabajar en sus casas, que les vamos a mandar, sale
la siguiente oración. Por un lado, la expresión que utilizan durante episodios de juego parece ser la base de la risa humana. En este fragmento hay que fijarnos en las palabras que están destacadas. ¿A qué tipo de palabra corresponde las destacadas en verde? Entonces ustedes me tendrán que decir, escribirlo en su hoja, la, que está en verde, la palabra destacada, la, que está acompañando a base, la, que está acompañando a risa. ¿Qué serán? ¿Artículos? ¿Sustantivos? ¿O adjetivos? ¿A qué tipo de palabras corresponde la destacada en naranja? Expresión, base, risa. Lo mismo. ¿Será artículo? ¿Será sustantivo? ¿O será adjetivo o calificativo? Y por último, ¿por qué crees que siempre van juntas? ¿Tendrá una razón de ser? Las palabras destacadas con verde en el fragmento anterior son artículos. Ya lo estamos diciendo. Los artículos siempre van delante del nombre o sustantivo y tienen el mismo género y número que este. Los artículos pueden ser determinados o indeterminados, definidos o indefinidos. Y como lo habíamos dicho, siempre van de la misma manera que va el sustantivo. Si el sustantivo está en singular, van en singular. Si el sustantivo está en plural, también los artículos van en plural. Y si está en masculino, irán en masculino. Y si están en femenino, irán también en femenino, como se ven acá. Artículos determinados son entonces el, la, los, las. Y los indeterminados, un, una, unos, unas. Los sustantivos, como ya habíamos dicho, tenemos dos tipos, comunes y propios. Los comunes nombran objetos, animales o personas que pertenecen a una misma especie. Se escriben siempre con minúscula, por ejemplo, campesino, carreta. Ojo con eso, siempre se escribe con minúscula. Mientras que los propios nombran de forma particular a personas, animales y países, entre otros. Se escriben siempre con mayúscula, por ejemplo, Inglaterra, Pedro, Chile, siempre con mayúscula. Los sustantivos no solo pueden estar determinados por artículos, sino también por otro tipo de palabras, como son los adjetivos. Los adjetivos acompañan al sustantivo y le otorgan cualidades. Los adjetivos calificativos expresan características, propiedades o cualidades de los sustantivos a los que modifican, y al igual que los artículos, tienen el mismo género y número que estos. Observemos el ejemplo. Los gorilas sonríen para dar una señal amistosa a su compañero. Señal sería el sustantivo común. Está en femenino y singular. Por ende, el artículo también va a estar en femenino y singular. Y el adjetivo también va a estar en femenino y singular. Si nos damos cuenta, acá el artículo es indeterminado o indefinido. Indefinido porque puede ser cualquier señal. No es una señal específica. Pero sí nos está diciendo qué tipo de señal es. En este caso, esta característica o cualidad de esta señal es que es amistosa, adjetivo calificativo. Por lo mismo, ustedes van a tener que escribir en su hoja uniendo los siguientes artículos al sustantivo y al adjetivo correspondiente. Luego, clasifícalos en un cuadro señalando a qué categoría pertenecen y cuál es su género y número. Ahí tenemos los, juego, larga, el, conversación, blanco, una, dientes, entretenido, están en desorden, usted tiene que ponerlo en orden y que tenga un sentido. ¿Cuál es el sentido que le tenemos que dar? Que si el sustantivo está, por ejemplo, en masculino, el artículo y el adjetivo tienen que estar en masculino. Si está en femenino, artículo y adjetivo también en femenino. Entonces acá ponen el género y el número. Si está en singular, va a tener que estar en singular tanto el artículo, sustantivo y adjetivo. Y si está en plural, tanto el artículo como el sustantivo como el adjetivo también tiene que estar en plural. Entonces aquí llena esa parte que falta. Para repasar, acá vemos 9 palabras, ¿cierto? El, sobre, el, grande, pata, mostrador, puso, la, león.
Si nos damos cuenta, no basta con saber que el artículo, el sustantivo y el adjetivo son palabras, sino que también que ambas tienen que estar en concordancia, ¿cierto? En número y en género. Por lo tanto, yo no podré ordenarlo de cualquier manera, estas palabras para formar una oración, sino que tienen que estar ordenadas de una forma coherente. La idea es que ustedes llenen cuál sería la forma coherente que tengo que escribir para que todas estas palabras formen una misma oración, una sola oración. Como podemos observar en el ejercicio anterior, que fue las palabras no se ordenan de cualquier manera. Se seleccionan entre sí y cumplen una función determinada. Los sustantivos son palabras que designan individuos, objetos, grupos, etc. Estos pueden ser de dos tipos, sustantivos propios y sustantivos comunes, ya lo habíamos dicho. Pero lo que quisiera recalcar aquí es que los sustantivos propios, por ejemplo, Anita, baila, pueden estar y deben estar sin un artículo anterior, porque no es necesario, porque ya en sí el sustantivo Anita, que es un sustantivo propio, ya me indica que es una persona en particular, porque el nombre lo dice, no es cualquier persona, es Anita. Sin embargo, en un sustantivo común, por ejemplo, niña, niña baila, necesita sí o sí de un artículo. ¿Por qué? Porque niña baila no me indica a quién me refiero, porque niña es un sustantivo común. Por lo tanto, tendré que decir si es una niña en particular, que sería la niña baila, o una niña baila, que me dice que es cualquier niña como tal. Pero es importante el papel que cumple el artículo en este caso. Acá se puede ilustrar aún más. Por ejemplo, acá tenemos al emisor, que es la persona que va a que va a comunicar algo, y el receptor que va a escuchar lo que se le está comunicando y que va a responder a ese mensaje. Emisor y receptor. En el primer caso, la niña habla con el niño diciéndole, préstame el libro, o como está con interrogación, préstame el libro. Y el niño le dice, sí, claro. Allí no hay ninguna duda porque la niña le dice con el artículo, ¿cierto? Definido o determinado, el libro, el. Entonces no es cualquier libro, es el libro que está señalando con el dedo, el libro amarillo. Por eso no hay ninguna duda que es ese el libro que quiere la niña que le preste el niño. En cambio, en el otro caso, el niño de lente le pregunta a su compañera, préstame un libro. Y ella le dice, sí, claro, pero tiene la duda, ¿cuál necesitas? Ya que él le ha preguntado con un artículo que es indefinido o indeterminado, un libro. Entonces, ¿cuál de ellos podrá ser? Pues no es el libro, sino un libro. Por lo tanto, ella tiene que hacerle una contrarrespuesta, una contrapregunta para que él pueda decir a cuál se está refiriendo. Si te dan cuenta, ahí hay una gran diferencia y yo creo que una manera más fácil de entender esto de los artículos determinados o definidos y los artículos indeterminados o indefinidos, en el cual el él no es lo mismo el libro que un libro, porque en el primero, como ya vimos, categóricamente me dice cuál es el libro que falta, que quiere en este caso la niña. Sin embargo, en el segundo caso, un libro me da la opción a tener que replantear o preguntar a qué libro me estoy refiriendo que quiero que me presten. Por último, el adjetivo entonces aporta cualidades o propiedades al sustantivo que determina. En otras palabras, agrega información sobre sus características. Por ejemplo, la casa amplia, el abuelito curioso y un libro extenso serían los adjetivos de un libro, de un abuelito y de la casa. Dicho eso, y teniendo en cuenta que el simple sustantivo tienen que estar en género y en número en concordancia con el artículo y el adjetivo, terminamos con las siguientes actividades que tienen que ustedes realizar en casa, que es, leen las siguientes palabras que están aquí, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las 8 palabras son palabras, ya las dijimos al principio, que nos dicen algo, nos evocan algo en la mente. Si yo digo bibliotecas, me van a evocar algo, ¿cierto?
Miremos que bibliotecas está en plural, viejos igual, selva en singular, femenino, rugido, masculino. Entonces, estas 8 palabras hay que encerrarlas las que son sustantivos. Después de haber hecho eso, de ver cuáles son los que son sustantivos, vamos a combinar los sustantivos del ejercicio anterior, que es este, con los artículos y los adjetivos que correspondan según el género y el número. Acá tenemos los artículos para que ustedes no se olviden, ¿cierto? Arriba tenemos un, una, uno, una, que son artículos determinados, indeterminados, perdón, o indefinidos. Y abajo el, la, los, las, que serían artículos indeterminados o indefinidos. Y tenemos por otro lado los adjetivos, que en este caso sería desconocida, antigua, entretenido, gran, ¿ya? Estos son adjetivos que hablan de un sustantivo que tenemos que haber localizado acá 4 sustantivos. Ya le doy una pista, son 4 porque acá hay 4 adjetivos. Entonces, por lo tanto, voy a tener que formar ahora fragmentos, frases, en el cual tenga un artículo, ya sea definido o indefinido, determinado o indeterminado, con su respectivo adjetivo. Entonces, esa es la tarea que hay que hacer. Se le va a enviar por WhatsApp la hoja de tarea para que puedan cumplir con esta tarea. Ya, valga la redundancia. Bueno, eso es hasta lo que hemos avanzado hasta el día de hoy, ya que tenemos que seguir haciendo clases de esta manera porque la coyuntura lo exige. Esperemos que les sirva, que puedan aprender en casa. Ya. Cualquier duda, ya saben dónde ubicarme. Ya se le dio el teléfono eh, a, a- a todos o a casi todos cuando estuvimos en clase, así que pueden comunicarse conmigo vía WhatsApp o vía Facebook o vía correo electrónico. Será hasta la próxima entonces. Que les vaya muy bien. Cuídense todos.